Bueno, las imágenes que acabamos de ver son en Francia, ocurrieron el pasado 7 de julio, este domingo que acaba de pasar, después de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en ese país, que en realidad hay que decirlo, sorpresivamente la extrema derecha fue derrotada por una coalición de izquierda, y digo sorpresivamente porque en la primera vuelta, que fue el pasado 9 de junio, el partido de extrema derecha, que es la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, estaba más cerca que nunca de formar el primer gobierno de extrema derecha de Francia desde el régimen colaboracionista de Vichy de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Macron toma la decisión de convocar elecciones anticipadas 3 años antes de lo necesario, y con su partido, pues hay que decirlo, muy detrás en las encuestas, pues para medirse en las urnas, realizan una coalición de partidos de centro, de izquierda, un pacto para así vencer a la extrema derecha. Y esto ocurre, vimos en esas imágenes que en la parte de arriba estaban las personas, los votantes, los electores que apoyaban pues estos partidos progresistas de izquierda, incluso de centro, y abajo veíamos a los simpatizantes de esta extrema derecha de Agrupación Nacional. Hoy en este programa vamos a analizar lo que ocurrió en Francia, qué significan estas elecciones tanto para Europa como para el mundo, como para el país, y luego al final también vamos a analizar un poco lo que pasó con este pacto que se hicieron entre izquierdas, esta coalición que se realizó para derrotar a la derecha, y cómo podría haberse quizás aplicado esto que ocurrió en Francia en Colombia de cara a las elecciones del 2026, que son legislativas y presidenciales. Estos temas internacionales pues son importantes, son complejos, y por eso pues primero quiero saludar a mi compañero Juli y luego les hablo de los invitados que tenemos el día de hoy, que están precisamente allá en Francia. Primero, Juli, ¿cómo vas? ¿Cómo viste las elecciones en Francia? Bueno, Lau, como tú dices, bastante llamativo, sobre todo la manera de los videos que se volvieron virales de ellos celebrando, sobre todo la gente joven, digamos ese primer video donde veíamos la comparación como de la extrema derecha, que pues es un poco parecida a la de Colombia, así con sus copas y demás como celebraciones, y los otros ya en la plaza, en la calle, celebrando, pero también con muchas dudas frente a cómo funciona estas elecciones en Francia, cómo es el gobierno allí, y por supuesto qué significa pues este triunfo de la izquierda en estas elecciones en este país europeo. Entonces muy a la expectativa de todo lo que puede pasar, y por supuesto esperando y ansioso de escuchar a nuestros invitados del día de hoy. Pues antes de saludar a nuestros invitados, quiero que volvamos a proyectar lo de los mapas para darle un contexto a nuestra audiencia, y es que en esta segunda vuelta presidencial se dio una sorpresa pues con el aumento de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, que es liderada, un nombre importante que vamos a tener en cuenta, Jean-Luc Mélenchon, se debe pronunciar, y el Nuevo Frente Popular es este que agrupa pues a todas las izquierdas, que aseguró 182 escaños. Ahí vemos la comparación de mapas de cómo fue la primera vuelta, que vemos el mapa como más azul, porque en esa primera vuelta el pasado 9 de junio ganaron las derechas, y luego vemos el mapa de este 7 de julio, que ya es más variado. Hay que decir que pues las izquierdas no ganaron todos los escaños, más de la mitad ni siquiera, pero remontaron, ¿no? También vemos la alianza centrista Ensemble del presidente Macron, que quedó en segundo lugar con 163 escaños, y ya en tercer lugar queda la extrema derecha con 143 escaños, que tampoco son pocos en un parlamento que contiene 577 escaños. Para analizar mejor esta situación y ver quiénes son estos líderes que están apareciendo en pantalla, y Marine Le Pen, luego tenemos a Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien también pues está con esta alianza centrista, y finalmente a Jean-Luc Mélenchon. Tenemos unos invitados muy importantes. Por un lado tenemos a Luis Fernando Lugo, que él es analista político y residente en Francia. Nos va a hablar como de su análisis de la situación. Lo saludo. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en este programa. Tenía muchas ganas desde hace tiempo. Y bueno, y también tenemos a Daniel Mejía, ustedes ya lo conocen, él es periodista de distintos medios, pero también del Tercer Canal, también residente en Francia, lo hemos tenido en otros programas acá importantes. ¿Cómo vas, Daniel? Laura, gracias por la invitación, y pues muy interesante que se genere este análisis que tiene implicaciones en la geopolítica internacional.
Bueno, y para comenzar, quería preguntarles cómo vieron lo ocurrido este domingo y cómo a los dos, no sé si quieres empieza tú, Luis Fernando, cómo pasó a ser esta alianza política para que que la extrema derecha fuera como derrocada, o no derrocada porque igual le fue bien, pero sí remontada un poco por la izquierda. Bueno, realmente, como ustedes lo dicen y como todo el mundo sabe, fueron unas elecciones bastante inesperadas. Nadie realmente podía prever que en este momento fuésemos a abocarnos en una campaña hacia las legislativas. Sobre todo porque hay que recordar que antes de estas elecciones y durante la campaña europea había una izquierda bastante fragmentada. La izquierda participó de las elecciones del 2022 bajo una coalición que se llamaba la NUPES, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, que tuvo un buen resultado luego de no lograr una mayoría en ese momento. Se divide y se fragmenta, y durante las elecciones europeas que se llevaron a cabo en el mes de junio hubo una campaña que fue también bastante violenta entre las distintas fuerzas de izquierda, entre el Partido Socialista, entre Insumisa, entre los ecologistas, los comunistas, y la apuesta un poco de Emmanuel Macron en ese momento, que digamos la estrategia de Emmanuel Macron había sido convertir a la extrema derecha en su gran interlocutor y tratar de invisibilizar a la izquierda. La apuesta de Emmanuel Macron era tener una izquierda fragmentada, una izquierda que no iba a ser capaz de unirse y disputarle el miedo con el miedo a la extrema derecha. Sin embargo, la sorpresa no es ni siquiera el resultado de la izquierda, sino la gran sorpresa realmente es que esa coalición de izquierda haya logrado existir. Y esa coalición de izquierda logra existir por la decisión de los líderes políticos, eso es cierto, pero sobre todo porque hay un gran empuje por parte del movimiento social, por parte de lo que acá se llaman los cuerpos intermedios, es decir, los sindicatos, las asociaciones ambientalistas, las organizaciones de las mujeres, las organizaciones de los inmigrantes, etcétera, que empujan la existencia de esta coalición de izquierda. Y el sistema electoral francés, que es bastante complejo, creo que más adelante vamos a poder hablar un poquito de eso, permite que en la segunda vuelta exista una suerte de voto bloqueo, voto miedo, que posibilita que exista esa alianza que no llega a ser realmente expresa entre la izquierda y el macronismo para evitar de bloquear lo que ellos llaman, para construir lo que se llamó el arco republicano, que en realidad termina siendo un bloqueo republicano más bien, porque no hay nada que los una más que simplemente el rechazo a la extrema derecha, y eso es lo que permite y eso es lo que posibilita que se llegue a dar en ese momento el revés electoral que sufre la extrema derecha, que pierde, sí, gana mucho en relación a lo que tenía en 2022, pero pierde porque su gran apuesta era construir ahora al menos una mayoría relativa, no lo logran. Pero lo que hay que tener claro es que el gran derrotado de estas elecciones, como había sido en las elecciones europeas, es Emmanuel Macron. Es Emmanuel Macron quien más pierde, quien perdió en las europeas, perdió en la primera vuelta y volvió a perder en la segunda vuelta, aunque el arco republicano matiza un poco esa gran derrota. Claro, y Daniel, ¿tú cómo viste esto? Y también un poco profundizar acerca de cómo funcionó esta coalición de partidos de izquierda, para que también nos aclares eso. Ya lo dijo Luis Fernando, pero también para profundizar en este tema. Sí, digamos que mentalmente estamos ante un escenario de, pues, por lo menos la noticia hoy, que dice estamos bajo la influencia de un golpe de Estado, ¿no? Y esto es lo que dice el líder de Francia Insumisa, y popular, ante el silencio de Emmanuel Macron y de exposiciones. Y bueno, recordemos que hoy se fue a una reunión cuando tenía que ir revisando cómo se va a conformar ese nuevo gobierno. Ahora, vamos a ver el tema de los partidos, sí, de las alianzas izquierda. Y es que es muy importante aclarar a los telespectadores que Emmanuel Macron es un presidente de cero de derecha, tirando a la derecha, que ha tenido en algunos momentos ese apoyo izquierda para evitar que la ultraderecha llegue al poder. No se puede presidente de izquierda gobernando con la derecha. Y las políticas que ha adoptado el presidente Emmanuel Macron han sido unas que de alguna forma hicieron que todo ese respaldo de los partidos de izquierda, ¿no? Que terminan uniéndose en el nuevo Frente Popular con el liderazgo de
Francia. Y hay que analizar las propuestas de los partidos. Tenemos las propuestas del nuevo Frente Popular, que son unas propuestas mucho más sociales, congelar los precios de la canasta familiar, por ejemplo, congelar los combustibles, el tema energético, el incremento del salario mínimo por encima de los 1.600 euros, mientras que Agrupación Nacional tenía unas propuestas totalmente contrarias, ¿no? Endurecer más las políticas con los migrantes, que acá en Francia somos más de 9 millones de personas. De otro lado, pues sí, incrementar los salarios, pero para los empresarios, no para los trabajadores en el salario mínimo, y hacer más en el ámbito del pago del impuesto al patrimonio, creando un nuevo impuesto al patrimonio fiscal, es decir, a los ahorros. En ese tipo de encontramos, pues obviamente dos escenarios, y aparece diciendo, bueno, si las extremas no son buenas, eso va a conducir a la extrema derecha, la extrema izquierda, buscando de alguna forma motivar la abstención. Es el efecto que acá denominan muchos analistas efecto Nini, ni extrema ni extrema derecha, para evitar eso. Pero el efecto Nini no le funcionó, y yo podría en el tercer canal que más bien ese efecto Nini fue ni para la cero derecha ni para la lucha, y se ha posicionado el nuevo Frente Popular. El silencio de Emmanuel Macron después de las elecciones, y hoy priorizar una agenda de la OTAN cuando tiene que ponerse al frente para organizar el gobierno, pues hay mucho que desear, y es ahí donde esta declaración Daniel, que hace Jean-Luc, donde dice que estaríamos bajo la influencia de un golpe de Estado, es una declaración fuerte. Daniel, vamos a solucionar un pequeño problema técnico, que es que se te escucha un poco entrecortado. Ya estamos solucionándolo internamente, pero quisiera preguntarle al señor Luis Fernando Lugo sobre una duda que es repetitiva aquí en el chat de YouTube y de Facebook, y es que todavía la gente pues sabe que hubo un triunfo de la izquierda, pero no sabe muy bien qué fue lo que se votó y cómo funciona todo este sistema electoral y político en Francia. Si usted podría decirnos a grandes rasgos cómo funciona esto, porque pues más de uno pues está como en la comparación con cómo es aquí en Colombia y se pierde. Entonces, ¿cómo funciona ese sistema en Francia para que puedan tener un poco más de contexto sobre lo que sucedió en ese país? Y sobre eso, ¿por qué es que funcionó esta alianza que hicieron? O sea, porque basándonos en cómo funciona el sistema electoral allá, fue que esta alianza que hicieron los partidos de izquierda funcionó. Sí. Bueno, voy a ser un poquito técnico porque yo soy abogado de profesión, así que vamos a ser un poquito técnicos en este punto. Para las elecciones legislativas, para la Asamblea Legislativa en Francia se eligen, como lo decían al comienzo, 577 diputados. Pero no se eligen como en Colombia el Senado, que vamos a votar y todos escogemos de una lista y se arma la lista y todo el mundo vota, no importa el lugar en el que se encuentre, por esa lista, sino que se divide el país en pequeños distritos electorales, 577 distritos que corresponden en algunos casos a algunos pueblitos o a 2 pueblos o a algunas localidades de algunas ciudades, o por ejemplo algunas circunscripciones, ¿cierto? Algunos distritos electorales obedecen a los franceses residentes en América Latina o a los franceses residentes en los Estados Unidos, ¿cierto? Son 577. Entonces cada persona va y vota por el diputado de su circunscripción, de su distrito electoral. Cada partido solamente presenta un candidato o candidata por circunscripción. Entonces en el momento en que yo voy a votar, yo tengo solamente un candidato, que es el candidato que se presenta en mi circunscripción. ¿Qué pasa? Que en la primera vuelta ese candidato o candidata gana si tiene más del 50% de los votos. Eso resulta ser en muchos casos bastante difícil, como es natural, y se va a una segunda vuelta donde pasan el segundo, el primero, el segundo y en algunos casos el tercero si tiene más del 12% de los votos. Bueno, eso es más técnico, pero se eliminan algunos candidatos. Entonces lo que resultó pasando en este caso es que la izquierda gana en primera vuelta algunos, el macronismo gana en primera vuelta algunos, pero quien más gana en primera vuelta es la extrema derecha. El escenario en segunda vuelta entonces
tenía una complejidad, y es que iba a haber lo que se llaman triangulares, y es que en muchos distritos electorales iba a haber un candidato de extrema derecha, un candidato del macronismo y un candidato de izquierda. Entonces el acuerdo que hicieron, el acuerdo tácito, es que en los casos en los que hubiese una circunscripción, en los que existiera el riesgo de que la extrema derecha podía llegar a ganar, quien quedara de tercero, quien llegara de tercero, fuese la izquierda o fuese el macronismo, se iba a retirar para favorecer a quien hubiese llegado de segundo. Me explico. Si en mi circunscripción ganó la extrema derecha y el segundo era alguien del macronismo, el que quedó de tercero, que era del Frente Popular de la izquierda, se retiraba, y al revés. Es difícil de explicar, pero realmente eso es un poco lo que se llama el bloqueo republicano. Entonces, los votantes macronistas terminaban votando por los candidatos del Frente Popular, y los candidatos del Frente Popular terminaban votando por los candidatos macronistas, ¿cierto? En vez de dividir el voto, se sumaba, ¿cierto? En vez de llamar a votar, simplemente se retira el candidato y se obliga, se llamaba a hacer barrage républicain, a hacer bloqueo republicano, invitando directamente a votar por el otro candidato. Es bastante técnico, pero entonces la complejidad, o lo que resulta ser aún más diferente, y por eso no se puede comparar con Colombia, es que en términos constitucionales Francia no es un régimen presidencial en realidad, sino está llamado a ser un régimen parlamentario, como la gran mayoría de democracias europeas. ¿Qué implica esto? Que el jefe de la política no es el presidente de la república como en Colombia. El jefe de la política es el primer ministro, que le rinde cuentas al parlamento. Entonces, en el caso francés, el presidente nombra un primer ministro, y ese primer ministro puede ser revocado en cualquier momento por la Asamblea Nacional. Si tiene una mayoría, si hay una mayoría absoluta que vota en contra de ese primer ministro puede ser revocado en una moción de censura. Esa resulta ser la complejidad, que hoy ningún partido tiene una mayoría absoluta que evite que le apliquen una moción de censura. Entonces, al tener una mayoría relativa, simplemente la izquierda hoy no tiene realmente cómo construir un gobierno que al otro día no se haga tumbar por un acuerdo entre la extrema derecha y el macronismo. El macronismo hoy tampoco tiene cómo hacerlo, y la extrema derecha hoy tampoco puede hacerlo, y ese es el bloqueo que existe, y esa es la particularidad. Y así funcionan casi todos los regímenes parlamentarios del mundo. En el caso francés, que es bastante particular porque hay que recordar, es una constitución que está en apariencia parlamentaria, pero que en realidad esconde un presidencialismo bastante fuerte, que es el espíritu del general de Gaulle. Le da bastantes poderes al presidente. Entonces, cuando el presidente tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, es un presidente casi que todopoderoso. El problema es que Macron paulatinamente fue perdiendo esa mayoría absoluta, la tuvo durante su primer mandato. En el segundo mandato, en 2022, tuvo una mayoría relativa, pero era una mayoría que le daba juego, y ahora ni siquiera tiene esa mayoría relativa, que la tiene la izquierda, pero es una mayoría que tampoco le permite hacer mucho a la izquierda en este momento. Pero no sé si fui claro. Sí, súper claro, y yo tenía ahí una pregunta también para precisar. En Francia era con seguridad en ese cálculo político que quienes apoyaban a Macron, digamos, si se iba en estos tres que tú mencionabas, si de terceras estaba el candidato de Macron, se iba. El cálculo era que estas personas que apoyaban a Macron sí o sí iban a apoyar al de la izquierda, no había un peligro de que apoyaran al de la derecha. ¿Cómo funciona eso allá en Francia? Porque en Colombia creo que sí, el centro es muy difuso, o sea, esos cálculos políticos podrían terminar en que si se va al candidato de centro, terminen sumándose votos para el de derecha. Claro, acá hay que ir a la historia, ¿no? Tú hablabas de algo muy importante y de lo que se conoce poco en Colombia, que es el régimen de Vichy, ¿cierto? Que es el régimen de extrema derecha que gobernó Francia durante la Segunda Guerra Mundial, un régimen colaboracionista con el nazismo. Francia estuvo invadida en cerca del 60% de su territorio, si no me equivoco, por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, en Europa en general, digamos que se reconoce mucho el papel de los comunistas, el papel de la izquierda y el papel de, digamos, lo que se llamaron las fuerzas democráticas en ese momento para la liberación de Europa y para la derrota del nazismo.
Entonces, durante toda la segunda mitad del siglo XX, en Europa, el gran consenso democrático en Europa se construyó en torno al rechazo a todo lo que se pareciera al nazismo, a todo lo que se pareciera a la extrema derecha. Y por eso, durante muchos años, en todos los países se generaron esa serie de bloqueos de lo que se llamaban los cercos sanitarios, donde nadie quería juntarse con la extrema derecha. Sin embargo, a partir de los años 80, la extrema derecha en muchos países empieza a construir alianzas con los partidos de derecha tradicional, con los partidos conservadores, como el Partido Popular en España, como el Partido de los Republicanos en Francia, como la Democracia Cristiana en Alemania. Buscan hacerlo, por más que en Alemania obviamente es un caso mucho más complejo, obviamente no les funciona, pero en Francia les empieza a funcionar de a poquitos, ¿no? De a poquitos. Y ellos hacen un proceso en Francia que se llama la desdiabolización, literalmente le pusieron ese nombre. La desdiabolización consistía en tratar de hacer todo lo posible por mostrarse como un partido presentable, ¿no? Entonces, en Francia existía una imagen como que la extrema derecha era un partido de gente chabacana, ordinaria, que no se parecía como a la idea del francés, que el francés quería buscar representación, y ellos buscan como maquillarse, ¿cierto? Ocultar un poco sus ideas más radicales, ocultar el antisemitismo, ocultar un poco el racismo, para mostrarse como un partido potable. Eso más o menos les funciona, pero como lo decía Daniel hace un momento, es realmente durante el mandato de Macron, por más que venía siendo paulatino el aumento, es realmente durante el macronismo que ellos logran ser cada vez más aceptados y construir cada vez mayor legitimidad social y legitimidad política, y mover lo que se llama de Overton, ¿no? Que es hacer que el sentido común se mueva en un sentido o en otro, y que lo que se puede decir sea cada vez más, digamos, más movido a la izquierda, al centro, a la derecha, y ellos logran paulatinamente moverlo cada vez más a la derecha. Y en ese sentido, la extrema derecha, aunque cada vez se vuelve un poco más votable y más aceptada por parte de la ciudadanía, hace 10 años, por ejemplo, era muy difícil estimar cuántos votos iba a tener la extrema derecha en las elecciones, porque cuando llamaban a encuestar a la gente le daba vergüenza decir que iba a votar por la extrema derecha, por más que fuese a votar a la extrema derecha. Hoy en día la gente es orgullosa, la gente que vota a extrema derecha es orgullosa y asume su voto por la extrema derecha, y van y los votan contentos. Y eso vino pasando. Sin embargo, lo que se demostró es que esa desdiabolización todavía no estaba totalmente lograda, todavía no habían logrado su cometido, y lo que terminó mostrando el cerco republicano es que la mayoría de votantes de centro derecha e incluso de derecha tradicional terminaron siendo más, sintiéndose más cómodos, menos inseguros, votando por la izquierda que votando por la extrema derecha, por más que los sondeos un poco la erraron en ese cálculo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia Profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.